Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Miguel Pérez Enríquez y bueno, ahorita nos va a platicar un poquito de su semblanza, pero el doctor Juan Miguel es egresado de la Universidad Veracruzana como licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Posteriormente realizó su maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia con enfoque de Patología Clínica Veterinaria en la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado en Producción y Salud Animal en la misma UNAM. Como parte de su experiencia profesional, pues es profesor de asignatura del Departamento de Patología de la UNAM y también realiza diagnóstico citopatológico en la práctica privada. Ha trabajado en diferentes laboratorios, como en diagnóstico veterinario Alhambra, ha estado en el Hospital Veterinario de Especialidades de San Jerónimo, en el Laboratorio Clínico Maulab, ha participado en cursos, congresos, ha asesorado muchos trabajos y tesis, tiene 9 publicaciones en memorias, 2 en revistas de difusión y una en una revista indexada. Y ha realizado también diferentes estancias, las más importantes es en el Central Diagnostic Services del Hospital Queen's en Cambridge. También ha estado en el INIFAP, en el Departamento de Patología en el área de anatomopatología y pertenece a distintas asociaciones como la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria, la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria y la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios. Y bueno, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Miguel y muchas gracias a todos por acompañarnos. Al final daremos unos minutos para las preguntas. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Daniela y bueno, gracias al Laboratorio Aquapat por la oportunidad, por el espacio. Es para mí un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, como ya dijo Daniela, pues yo actualmente me encuentro en mis estudios de doctorado y precisamente en este doctorado me estoy enfocando mucho en leucemia viral felina, sobre todo en su asociación con el desarrollo del linfoma. Como buen patólogo clínico, pues todos los desórdenes hematopoyéticos son de relevancia para mí, ¿no? Antes de iniciar con la parte pues, teórica de esta plática, me gustaría compartirles un caso clínico que de hecho fue el caso con el que yo inicié el interés por parte o hacia esta enfermedad infecciosa en gatos. Y pues me gustaría usarlo de ejemplo porque realmente creo que abarca muchos puntos desde la parte clínica hasta la parte de diagnóstico que son de relevancia. Entonces, bueno, también agradecer a la doctora Andrea Carrasco y al doctor Oscar Aguayo, que también estuvieron involucrados en el desarrollo de este caso. Este caso llegó al Hospital Veterinario de Especialidades, ahí en la universidad, mientras yo hacía mis estudios de maestría. Se trata de un gato europeo doméstico macho de 5 meses de edad, el cual llega a consulta con historia de haber sido adoptado un mes atrás. Él había sido rescatado de la calle y también mencionan que convive con un gato leucemia viral felino positivo. Entonces, como vemos, aquí hay 3 puntos importantes a considerar cuando nosotros hacemos el abordaje clínico de esta enfermedad. Un gato menor a 1 año de edad, lo cual pues es algo ya importante. No sabemos la procedencia, sabemos que es rescatado de la calle, igual puede ser rescatado de algún refugio. Si este refugio no tiene un buen control en cuanto a este tipo de enfermedades, pues también es otro punto que hay que considerar, ¿no? Y por último, pues ya el hecho de que conviva con un gato positivo a leucemia viral felina, pues esto nos hace prender los focos rojos, ¿no? Entonces, en este caso, pues dada la historia del paciente, se decidió hacer un perfil integral, hemograma bioquímico y análisis, y una ELISA para determinar la presencia de agentes infecciosos. Se hizo un combo test en el cual resultó positivo a leucemia viral felina. El primer hemograma no lo voy a abordar, realmente no tenía muchas alteraciones significativas. Sin embargo, en la morfología de los linfocitos empezamos a notar algunas atipias, lo que nosotros llamamos como linfocitos atípicos. Algunos un poquito más grandes, algunos aparentaban ser linfoblastos. No había linfocitosis, no había, de hecho no se salía del valor de referencia el conteo de leucocitos ni de linfocitos. No había anemia, no había ningún otro hallazgo relevante. Sin embargo, esta morfología no nos gustaba para nada y dada la historia del paciente, pues sí fue algo que se discutió con la parte clínica, ¿no? Debido a esto, pues se decidió instaurar un protocolo a base de interferón para inhibir la enfermedad infecciosa y el paciente estuvo en observaciones prácticamente durante 1 año.
Lamentablemente, como yo creo pasa muchas veces en la clínica, no era muy constante el paciente, de repente perdíamos noción de él, no sabíamos mucho acerca de cómo iba, cómo estaba evolucionando, y pues ya al último, hasta el día 425 de la enfermedad, fue cuando regresa por depresión, anorexia, pérdida de peso y mucosas pálidas. En el examen físico general, pues lo que más resaltaba era la linfadenomegalia generalizada. Como ya sabemos, pues el desarrollo del linfoma, leucemia son una de las consecuencias de esta enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces ya desde que nosotros vimos estos hallazgos clínicos, pues ya empezamos a sospechar de que el paciente pues estaba cursando por una enfermedad neoplásica secundaria al agente infeccioso. Cuando realizamos el hemograma, observamos que tiene una anemia severa, tiene trombocitopenia, lo cual, pues, dada la historia, sospechamos que era por disminución en la producción, y pues también esto combinado con la leucocitosis tan marcada que presentaba el paciente, ¿no? Los patólogos clínicos que estén conectados verán esta imagen y no me dejarán mentir, o sea, es impactante la cantidad de leucocitos que se observan. Podemos ver aquí en el cuadro de los resultados del hemograma que el valor de leucocitos era de 627 cuando el valor superior es de 19.5. O sea, tenía una leucocitosis extrema. También la linfocitosis era muy marcada y prácticamente la mayoría de estas células eran linfoblastos, ¿no? Este es un acercamiento, una fotomicrografía a 10 aumentos. Ya cuando nos acercamos a 40 y a 100, pues podemos ver un poquito más detalladamente las características de estas células. Observamos que la mayoría de los linfocitos pues son más bien precursores de linfocitos, ¿no? Son ya sea prolinfocitos o linfoblastos, y esto lo sabemos más que nada por el tamaño de estas células, ¿no? Ya observamos a 100 aumentos, podemos ver que algunas de estas células que incluso podrían ser hasta 4 veces el tamaño de un eritrocito, lo que nos habla ya de formas blásticas, presentaban estructuras que eran compatibles con nucleolos, lo cual pues ya nos confirma que se trata de estos blastos de la línea linfoide. Y pues con esto nosotros hicimos el diagnóstico de una leucemia linfoblástica. Obviamente la historia, el hecho de que tuviera linfadenomegalia, también tenía, ya haciendo el examen más exhaustivo, corroborando con imagenología, también tenía hepatomegalia, esplenomegalia. Entonces, prácticamente nosotros concluimos que el paciente estaba cursando con un linfoma estadio 5, el cual ya había invadido a médula ósea, y pues por eso teníamos el desarrollo de leucemia linfoblástica. Lamentablemente el paciente no tuvo un buen, no salió bien librado de esta enfermedad. A los pocos días no hubo una mejora con el tratamiento, se decide practicar la eutanasia, y pues hacemos el estudio histopatológico, ¿no? Y como les decía, prácticamente todos los órganos estaban infiltrados por células neoplásicas. Este es un corte histopatológico de la médula ósea, la cual estaba hipercelular, y pues también la invasión que había en médula pues era bastante marcada, ¿no? Hicimos inmunohistoquímica y efectivamente había un predominio bastante importante de células neoplásicas derivadas de este agente infeccioso. Entonces, pues como vemos, la presentación puede ser muy agresiva de esta enfermedad, sobre todo cuando se desarrollan los desórdenes linfoproliferativos. Pero afortunadamente no es la única consecuencia, o no es el único desenlace de esta infección. Vamos a ver ahorita durante la charla que podemos tener distintos desenlaces, y que el hecho de que nosotros confirmemos que el paciente estuvo en contacto con el virus de leucemia viral felina no necesariamente significa un mal pronóstico, ¿no? Un poquito de historia. Bueno, recientemente se hizo una publicación donde se evaluó cuál es la situación actual de leucemia viral felina y del virus del SIDA felino en el mundo, encontrando que en la parte de Latinoamérica tenemos un porcentaje de prevalencia del 13%. A lo mejor podríamos decir 13% no suena bastante alto, ¿no? Sin embargo, tomemos en cuenta que están evaluando toda Latinoamérica, y pues solamente se están contemplando los laboratorios que incluyeron o que formaron parte del estudio, ¿no? Como este estudio se hace a través de algún laboratorio en específico, pues entonces los estudios o los laboratorios que se involucraron forman parte las pruebas forman parte de este laboratorio, ¿no? Entonces, si vemos, realmente, a pesar de que no es un porcentaje importante, pues Latinoamérica está en el segundo lugar solo por debajo de África. Entonces, pues sí, está ocupando los principales lugares en cuanto a prevalencia del virus. En cuanto a factores de riesgo, igual recientemente se han publicado diferentes guías para el manejo de enfermedades infecciosas o de estas enfermedades virales infecciosas en gatos.
Y los factores de riesgo que se mencionan, pues son factores que ya les mencionaba en el caso clínico, ¿no? El hecho de que el gato tenga acceso al exterior, pues ya es un factor de riesgo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está vacunado, si entra en contacto con gatos ferales que posiblemente tengan la infección latente, pudiera llegar a infectarse y pudiera llegar a desarrollar el padecimiento. El contacto estrecho con gatos positivos a leucemia viral felina está sobre todo en refugios donde se tiene una aglomeración de gatos de manera importante. Si estos refugios no tienen un control sobre los gatos positivos y los gatos negativos a estos agentes infecciosos, pues puede haber un contagio bastante importante hacia los gatos que en un principio no lo eran. Cualquier enfermedad que inmunosuprima al gato, pues también es un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y pues obviamente si el gato, cuando es un cachorro, proviene de una gata infectada, pues también es de los factores de riesgo más importantes para nosotros sospechar de que pudiera llegar a desarrollar la infección por leucemia viral felina. Este virus realmente se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Desde 1964, el doctor William Garrett ya empezaba a describir partículas virales neoplásicas en células neoplásicas de gatos, células de linfosarcoma en gatos. De hecho, le debemos mucho al doctor William Garrett. Yo diría que la mayoría de la información aún actual que tenemos sobre este virus y sobre su patogenia, sus mecanismos de enfermedad, fueron descubiertos a partir de los estudios que hizo este doctor desde 1964. En la actualidad ya sabemos, pues se trata de un retrovirus, el cual es del género Gamma Retroviridae. Este retrovirus pues, presenta su material genético es a base de RNA y está envuelto en una cápside proteica, la cual protege a este material genético y algunas proteínas que van también en esta envoltura, las cuales le van a permitir una replicación ya cuando pasa a la célula huésped, que en este caso serían las células del gato. Realmente el genoma del virus es bastante sencillo de este retrovirus. Consta de 3 genes, el gen GAT, POL y M, los cuales están rodeados por una región LTR, que son regiones terminales largas, las cuales presentan ciertas secuencias que se conocen como promotores o potenciadores que precisamente permiten a estos genes propios del virus activarse, a estos 3 genes. Estos 3 genes lo que van a producir son proteínas que le van a permitir al virus pues, llevar a cabo todo el proceso de producción y de replicación para formar su cápside y para salir de la célula y, bueno, infectar más células, ¿no? De hecho, dentro de estas proteínas tenemos proteínas importantes como la P27, que es la proteína que nuestras pruebas de ELISA o inmunocromatografía, que son las más comunes que nosotros tenemos en la clínica, nos van a permitir identificar al virus. ¿Por qué? Porque esta proteína precisamente está dentro de la cápside del virus, ¿no? Entonces, cuando nosotros detectamos la proteína, quiere decir que hay partículas virales en nuestra muestra. Otra proteína importante, por ejemplo, es la GP70. Esta forma parte, es una proteína de superficie, también forma parte de la envoltura, y es una proteína que se utiliza en otras pruebas diagnósticas, como la inmunohistoquímica, sobre todo cuando ya se están evaluando tejidos neoplásicos. Realmente, cuando nosotros hablamos de virus oncogénicos, sobre todo en medicina humana, hablamos de virus que tienen un gen que ocasiona esta oncogénesis, un gen que altera algo de la célula y que ocasiona que esta célula se replique de manera descontrolada. En el caso de la leucemia viral felina, no, y es una de las peculiaridades que a mí me llaman mucho la atención del virus, porque en lugar de tener un propio gen que ocasione toda esta proliferación celular, más bien son estos promotores y estos potenciadores los que van a ocasionar, por medio de algo que se conoce como mutagénesis insercional, el desarrollo de la enfermedad linfoproliferativa. Cuando el virus ingresa a la célula huésped, pues su finalidad es incrustar su material genético dentro del DNA del huésped. Para esto, obviamente, mediante la retrotranscriptasa reversa, transforma su RNA a DNA y una vez que está transformado a DNA, pues se va a integrar en el DNA del huésped. Si esta integración se lleva cerca de estos protooncogenes, que son genes que están involucrados en la replicación normal de la célula, si esto se lleva a cabo cerca de estos protooncogenes, estos promotores, estos potenciadores, van a ocasionar que estos se exacerben, que se empiecen a potenciar. Y esto va a ser lo que dé origen a las enfermedades linfoproliferativas. Entonces, como vemos, el mecanismo en sí no es como una
una función específica del virus. De hecho, al virus no le interesa que el huésped muera, porque si el huésped muere, pues él no puede seguirse replicando, ¿no? Es como una consecuencia de su incrustación en el DNA del huésped. Y esto se conoce como mutagénesis insercional. Las patogenias que se asocian al virus de leucemia viral felina realmente no solo es linfoma y leucemia. Sí, son las más agresivas, son las que más conocemos, pero también se habla que puede haber una anemia plástica secundaria al virus de leucemia viral felina, puede haber mielosupresión o inmunodeficiencias, y esto va a estar dado por diferentes factores. ¿Qué factores? Uno de ellos es el subtipo viral. Vamos a ver que ciertas mutaciones, ciertas inserciones en el virus van a ocasionar que su afinidad a ciertos receptores cambie, y esto va a ocasionar ciertas diferencias en cuanto a el desenlace de la infección. También otro punto importante es el nivel de exposición. No es lo mismo que un gato haya salido de casa una vez y haya estado expuesto solamente una vez con un gato positivo, a un gato que vive en un refugio, está aglomerado con otros gatos y muchos de ellos son positivos a leucemia viral felina. En este caso, la facilidad de que este gato desarrolle una enfermedad más agresiva, pues es mucho mayor. Y por último, el sistema inmune también del gato es muy importante. Si el gato tiene un sistema inmune competente y la exposición no fue tan marcada, este puede eliminar la enfermedad sin mayor problema y no desarrollará ninguna patogenia, ni anemia, ni mielosupresión, ni ya desórdenes linfoproliferativos severos. Entonces, todos estos puntos son importantes para saber el desenlace que va a tomar la infección. Hablando del subtipo viral, estos son algunos de los que se mencionan en la literatura, el A, el B, el C y el T. Sin embargo, conforme van avanzando los estudios, vamos encontrando nuevos subtipos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, el subtipo A es el que nosotros, o el que se encuentra más en vida libre. Una vez que este subtipo A infecta al huésped, puede ya sea mutar algunas variaciones en su secuencia genética, o puede recombinarse con otras secuencias retrovirales que son propias del huésped. No quisiera enredarlos mucho, nada más comentar que tanto los humanos como los felinos, como muchas otras especies, tenemos secuencias retrovirales ya ancladas a nuestro DNA, que hablan de infecciones por retrovirus que fueron muy antiguas, en algún momento llegaron a adecuarse a nuestro DNA y ya actualmente las tenemos como parte de nuestro DNA. Bueno, pues estas secuencias, como son muy parecidas a las secuencias del virus exógeno, pueden llegar a combinarse, pueden llegar a ocasionar ciertas recombinaciones, lo cual va a dar origen a otro subtipo viral, que es el subtipo B. Y este subtipo B se asocia todavía más a desórdenes linfoproliferativos, sobre todo linfoma, en los pacientes que llegan a infectarse con el virus exógeno. Para el caso del subtipo T, al contrario de haber una recombinación, lo que hay son mutaciones. Entra el virus exógeno, este llega a tener una mutación ya sea en una o dos pares de bases, lo cual hace que cambie su afinidad hacia el receptor al cual habitualmente utilizaba. Al cambiar esta afinidad, utiliza receptores que acarrean proteínas del grupo M, que están involucradas con toda la formación de los eritrocitos, y esto es lo que ocasiona principalmente las anemias aplásicas en los gatos infectados. Entonces, cuando el virus o el subtipo involucrado es el subtipo B, nosotros lo que vamos a tener más es una anemia aplásica. Por el contrario, cuando el subtipo es el A o el B, vamos a tener el desarrollo de linfoma o leucemia. Si no se lleva a cabo la recombinación del A para formar el B, tal vez el desarrollo de la enfermedad no sea tan agresivo. En este sentido, todavía la literatura discorda un poquito. Hay alguna literatura que menciona que pudiera el A ser igual de agresivo que el B, mientras que otros mencionan que se requiere esta recombinación para poder llegar a ocasionar estos desórdenes linfoproliferativos. Y ya si tenemos, por ejemplo, el T, que tiene una afinidad más hacia linfocitos de células T, y hay muchos otros estudios, muchos otros subtipos que se han ido incluyendo en la lista de subtipos. Y como vemos, pues esto también puede estar relacionado al tipo de enfermedad que va a ocasionar en el paciente. Ahora, el hecho de que haya una exposición con el virus de leucemia viral felina no significa que el paciente ya vaya a desarrollar la enfermedad, ¿no? Hay de hecho diferentes desenlaces de esta exposición, y es de lo que quisiera yo dejarles como más claro el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de diferentes tipos de infección.
por ejemplo, el desenlace abortivo, la infección regresiva, progresiva o la focal, ¿vale? En cuanto a la abortiva, lo que pasa en este caso es que hubo una exposición con el virus, o sea, el paciente estuvo expuesto al virus, pero su sistema inmune es lo suficientemente fuerte como para eliminarlo y tal vez la exposición no fue tan marcada, no fue tan contundente. Entonces, el sistema inmune del gato elimina la infección. Nosotros, si midiéramos anticuerpos, realmente no es una prueba que se haga de rutina, sobre todo hablando de diagnóstico, tal vez en proyectos de investigación se pudiera llegar a utilizar, pero en diagnóstico no es algo que se haga de rutina. Pero si nosotros midiéramos anticuerpos en estos gatos, encontraríamos una carga de anticuerpos bastante importante, porque sí estuvo en contacto con el virus. Pero el sistema inmune eliminó el virus, por lo tanto, no hay replicación, lo que hace que nosotros no encontremos la proteína P27, que es lo que mide las pruebas de ELISA que usamos en el laboratorio o en clínica. Y si nosotros hiciéramos PCR para ver si el virus logró incrustar su material genético en el huésped, también sería negativo. En este caso, realmente no hay signos clínicos, no hay signos de enfermedad, porque el huésped logró eliminar el virus sin mayor problema. Otro tipo de infección es la infección regresiva. En este caso, hubo exposición, el sistema inmune del huésped actuó, pero no fue lo suficientemente fuerte como para eliminarlo a tiempo. Entonces hubo un grado de replicación viral y esto logró, o el virus logró incrustarse en el DNA del huésped. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una prueba de ELISA, que son las que utilizamos en la clínica, en el laboratorio, la cual puede llegar a ser positiva los primeros 3 hasta más de 5 semanas de exposición, y posteriormente ya nos va a salir negativa, porque ya no va a haber una replicación constante del virus. O sea, el virus llegó, alcanzó a replicarse, pero en algún momento para esta replicación. Lo que sí ocasionó esta infección fue la incrustación del DNA del virus en el DNA del huésped. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar las pruebas de PCR positivas. ¿Por qué? Porque el DNA del virus ya está incrustado en el huésped. Entonces, en este caso, encontraríamos a lo mejor 1 o 2 pruebas de ELISA positivas, posteriormente estas saldrían negativas, pero las pruebas de PCR siempre saldrían positivas. Este tipo de enfermedad también se conoce como enfermedad latente. Son enfermedades que a lo mejor en el momento no causan signos clínicos relevantes, pero el paciente va a estar acarreando con la infección. Y si más adelante el paciente se inmunosuprime, pudiera llegar a desencadenarse otra vez la replicación viral y pudiera llegar a desarrollar desórdenes linfoproliferativos. Otro tipo de infección es la progresiva. Esta es la infección más agresiva. Hablando del caso que veíamos al inicio, sería el tipo de infección que presentó. Es una infección que siempre va a presentar replicación viral. Entonces, siempre que nosotros hagamos la prueba de ELISA, sea 1, sean 2, sean 3 pruebas de ELISA, va a salir positiva porque la replicación no para. Y obviamente, como la replicación no para, pues el virus llega a incrustarse sin problema al DNA del huésped. Entonces, también vamos a tener PCR positivo para el provirus, o sea, el virus ya incrustado en el DNA del huésped. Y pues esta es la que más se asocia a los desórdenes ya linfoproliferativos, porque ya sea a corto o mediano plazo, porque realmente la replicación del virus nunca paró. Entonces son los 3 tipos de infección como más descritos a nivel de clínica. Tenemos otro tipo de infección que es la focal. Realmente esta todavía no se logra entender del todo. Esta infección se refiere a que nosotros podemos llegar a encontrar material genético del virus en órganos específicos. Puede ser glándula mamaria, puede ser vaso, puede ser algún linfonodo. Si nosotros hacemos inmunohistoquímica, si hacemos la prueba de ELISA, podríamos llegar a tener en algunos momentos positivos, pero de repente también salen negativos. El paciente realmente no desarrolla signos clínicos. Entonces, este tipo en particular se ha descrito más a nivel de laboratorio, no se entiende todavía del todo. Entonces, nos vamos a enfocar más en la parte, en el tipo abortivo, regresivo, progresivo. Este es otro tipo de ver lo que ya les comentaba. Esta es una revisión que hicieron la doctora Hartman y la doctora Hoffman, que desde mi punto de vista son las doctoras que en los últimos años han aportado más en cuanto a la valoración o el estudio de este retrovirus, tanto de leucemia viral felina como del virus de inmunodeficiencia felina. Y ellas recientemente sacaron esta revisión donde pues dan un esquema de cómo podemos nosotros hacer el abordaje diagnóstico.
Y igual que yo les mencionaba en el esquema anterior, pues mencionan los tipos de infección, ¿no? Tenemos la infección progresiva, la infección regresiva, la infección focal, que esta pues es muy discordante con lo que esperaríamos encontrar, y la infección abortiva. Entonces, por ejemplo, la infección progresiva, les decía, es la más agresiva. ¿Por qué? Porque el virus nunca deja de replicarse. El gatito en rojo quiere decir que si nosotros hacemos una prueba de antígeno, o sea, una prueba de ELISA o una prueba de inmunocromatografía, siempre va a salir positiva. Y el hexágono en morado quiere decir que si nosotros hacemos el PCR, también saldría positivo. Entonces podemos ver que siempre saldría positivo, ¿no? Tanto para PCR como para ELISA. Y obviamente este llega a tener un desenlace fatal. La otra infección que les decía es la regresiva, donde en algún momento hay replicación viral, pero esta se elimina, se controla y el virus queda como latente. Entonces, como ven, solamente podríamos encontrar en alguna ocasión, si nosotros hacemos muestras constantes para evaluar la proteína P27, podríamos llegar a encontrar un positivo o podríamos no encontrarlo, porque a lo mejor nosotros llegamos al contacto con el paciente mucho después de que él estuvo en contacto con el virus. Entonces, lo que encontraríamos sería nada más un paciente sin replicación viral, o sea, sin la prueba de ELISA positiva, pero si nosotros hacemos PCR, este saldría positivo. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando estuvo en contacto con el huésped, con el virus, el contacto fue lo suficientemente fuerte como para que el virus se insertara en el DNA del huésped. Entonces, ¿qué pasa aquí? La infección queda latente y ya más adelante, cuando hay un estado de inmunosupresión, ya sea por otra enfermedad infecciosa, por un estado de estrés crónico en el paciente, pues puede llegar a reactivarse esta infección y pues también puede ocasionar un desenlace fatal. Les decía, la infección focal pues es muy imprecisa, a veces tenemos positivos para la proteína P27, a veces tenemos positivos para la prueba de PCR, pero realmente no se ha entendido del todo y es una enfermedad que se describe más a nivel de laboratorio, no tanto como presentación clínica. Y pues por último, lo ideal, lo que todos quisiéramos en nuestros pacientes felinos es pues, que llevara a cabo una infección abortiva, ¿no? Realmente aquí lo único que encontraríamos sería presencia de anticuerpos, si es que los llegáramos a determinar, porque el gatito tiene los suficientes anticuerpos como para eliminar el virus ni siquiera alcanza a replicarse y pues ni siquiera tampoco se incrusta en el DNA del huésped. Entonces estas son las 4 posibilidades que pudiéramos tener en una exposición con leucemia viral felina o que nuestro paciente pudiera tener con la exposición al virus. Ahora, ¿con qué herramientas contamos nosotros? Bueno, podemos utilizar las pruebas de rutina, como es el hemograma, la bioquímica, el urianálisis, no son contundentes, no nos van a decir en específico está presente la enfermedad, pero sí hay ciertos hallazgos que nos pudieran hacer prender los focos rojos. Por ejemplo, si nosotros combinamos los resultados, sobre todo del hemograma, con la historia clínica previa del paciente, podríamos empezar a sospechar. Y es lo que yo les mencionaba en el caso que vimos al inicio, ¿no? La historia clínica del paciente apuntaba para que pudiera ser positivo a la presencia del virus y en el hemograma no encontramos hallazgos significativos, pero había una morfología de los linfocitos que no nos gustaba del todo. Entonces, a raíz de eso se hizo la prueba de ELISA, salió positivo y pues ya se hizo todo el abordaje diagnóstico como debe de ser. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar? Pues desde anemia, trombocitopenia, linfocitosis, linfopenia. Yo creo que de todo esto lo más significativo sería encontrar linfocitos atípicos. Cuando nosotros reportamos, bueno, cuando el patólogo clínico reporta linfocitos atípicos, quiere decir que la morfología del linfocito no es normal, o es más grande, o su citoplasma está muy reactivo, o está vacuolado, o está granular. Esto no es normal y tendríamos que darle seguimiento mínimo con otro hemograma para ver cómo es el comportamiento de esta línea celular. De ahí en fuera, pues causas de anemia tenemos muchísimas, de trombocitopenia a lo mejor no tantas, pero sí otras que no se desarrollan, que no se asocian a la presencia del virus. Para linfocitosis y linfopenia, lamentablemente tenemos otras causas mucho más frecuentes. Por ejemplo, para linfocitosis, el simple hecho de que el paciente esté en un estado de excitación puede llegar a tener una linfocitosis fisiológica. Entonces también es un poquito difícil llegar a correlacionarla con la presencia de leucemia viral felina. Para el caso de linfopenia, pues sabemos que el efecto de uno de los efectos de los glucocorticoides pues es ocasionar linfopenia, ¿no? Entonces también si un paciente llega con linfopenia no quiere decir que va a tener leucemia viral felina. Sin embargo, pues si nosotros consideramos la historia clínica, si es una historia como la que veíamos en el caso inicial,
donde es un gato que está en contacto estrecho con un paciente positivo, es un gato pequeño, es un gato que no sabemos su procedencia, pues a pesar de que muy probablemente esa linfopenia sea por estrés, pues habría que sugerir al menos que le den seguimiento, ¿no? Que hagan una prueba de ELISA, la cual pues nos podría ayudar un poquito más en cuanto a, en ese momento, saber si existe replicación del virus, o sea, si el virus está ahí replicándose en ese momento. Para el caso, bueno, eso sería para el caso de la morfología de los linfocitos. Para el caso de las ELISAs, es importante tener varias consideraciones. Una de ellas es que se requiere que la replicación sea activa. O sea, se requiere que el virus esté replicándose para que la ELISA salga positiva. Si no hay replicación, la ELISA no va a salir positiva. Y también tomar en cuenta que hay diferentes pruebas. De hecho, nosotros genéricamente las llamamos ELISA, pero son dos técnicas diferentes. Una es ELISA y la otra es inmunocromatografía. Y pues estas tienen sensibilidades y especificidad diferente. Ahorita lo vamos a ver igual en un estudio de una de las doctoras que les mencionaba. Entonces, estos son también puntos a considerar cuando nosotros estamos haciendo el abordaje diagnóstico de esta enfermedad. Por último, también contamos con el PCR. Este puede ser un PCR de punto final, que es el PCR normal que se hace en un gel de agarosa, donde nos va a decir si hay o no presencia de material genético del virus. O podemos hacer un PCR cuantitativo, es decirnos si está o no presente el virus, pues también nos diría la cantidad de virus que hay en esa muestra, ¿no? Entonces también podemos hacerlo de esa manera, y una de las ventajas de hacer el PCR es que podemos utilizar diferentes muestras, como pueden ser aspirados del linfonodo, sangre, médula ósea, incluso de saliva. Si el virus se está replicando en ese momento, puede llegar a la glándula salivar y nosotros podemos encontrarlo en saliva también. Entonces son varias. De hecho, en el estudio que estamos realizando nosotros, hicimos la detección mediante qPCR de material genético en tejido embebido en parafina, y es tejido que tiene ya bastantes años resguardado, y aún así obtuvimos resultados positivos en estos casos. Esto es lo que les mencionaba. Por ejemplo, en este estudio, también de la doctora Harman, se evaluaron diferentes pruebas, tanto de ELISA como de inmunocromatografía. Bueno, las más comunes o las más frecuentes que se utilizan en los laboratorios. Podemos ver aquí la Witness, que en mi experiencia es la que veo más frecuentemente en los laboratorios privados, o también la de IDEXX, que yo creo que es la que se utiliza más en hospitales. Bueno, y vemos que compararon su sensibilidad, su especificidad con un intervalo de confianza del 95%, su valor predictivo positivo y su valor predictivo negativo. Realmente no hay muchísima variación, pero sí hay que considerar que pues, hay un valor predictivo, pues, no al 100%, ¿no? O sea, las pruebas no nos van a dar el 100% de los positivos. Va a haber un porcentaje que a lo mejor se quedaría rezagado. Y ya si hacemos la consideración de todas las pruebas, pues la que tiene mejores resultados es esta de DuoSpeed, de Virbac. Aclaro que no es comercial, Virbac no me está dando ni un centavo por esto. Sin embargo, y de hecho, pues aquí está el estudio, si ustedes quieren consultarlo. Ellos mismos mencionan que en las pruebas de ELISA, donde encontraron mejores resultados, fueron en la DuoSpeed, ¿no? Que tiene un valor predictivo positivo del 90%, que es el mayor de todas las pruebas, y un valor predictivo negativo del 99%, también el mayor de todas las pruebas. Bueno, aquí se compara con algunas otras. Bueno, esta es la imagen de la prueba. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros el abordaje? O sea, ¿cómo utilizaríamos estas pruebas? Nosotros podemos hacer una ELISA inicial. Obviamente, esto sería correlacionándolo ya con la historia clínica del paciente. Si tenemos un perfil previo, ver los hallazgos que encontramos en el perfil, y ya con todo esto nosotros valoraríamos hacer la ELISA inicial. Y la ELISA inicial pues, nos puede dar un resultado positivo o un resultado negativo, ¿no? Posteriormente podemos hacer otra ELISA. Algunos protocolos dicen hasta una tercera ELISA, algunos protocolos marcan periodos de tiempo más amplios. Yo me voy a enfocar en estos tiempos que me parecen como los más concretos y con los cuales podemos llegar a un diagnóstico adecuado para saber cuál es el tipo de infección. Veíamos que puede ser abortiva, regresiva o progresiva, ¿no? Y que la progresiva es la más agresiva porque es donde el virus nunca deja de replicarse. Entonces, con estas pruebas nosotros podríamos definir en qué tipo de infección se encuentra. Entonces, tenemos, por ejemplo, si nosotros en una ELISA inicial encontramos un resultado negativo, podemos hacer una ELISA a los 2 meses o 2 meses y medio, o podemos brincárnosla y hacer directamente PCR.
Si en el PCR nosotros no encontramos que hay material genético del virus, podríamos sugerir que el paciente está libre de leucemia viral felina. Obviamente las pruebas de laboratorio siempre van a ir correlacionadas con los signos clínicos del paciente, con el estado general. Obviamente, si nuestro paciente tiene algo que darle el seguimiento, ¿no? Si tiene signos clínicos, hay que ver que no sea otra enfermedad o pues a lo mejor volver a hacer el protocolo para determinar si realmente está libre de la enfermedad. Pero en general esto sería lo que esperaríamos o lo que esperaríamos encontrar en un paciente libre de leucemia viral felina. Por otro lado, si igual nuestra ELISA inicial sale negativa, hacemos otra ELISA a los 2 meses y medio, sale negativa o no la brincamos, hacemos directamente el PCR y este PCR sale positivo, quiere decir que nuestra infección o la infección de nuestro paciente fue regresiva, está en un estado latente. ¿Por qué? Porque no hay replicación viral, porque no estamos encontrando a la proteína P27 en nuestra muestra sanguínea, pero sí encontramos presencia del material genético del virus. Por lo tanto, nosotros lo dejaríamos como un estado regresivo o una infección latente, ¿vale? Y obviamente, como ya les mencionaba, a estos pacientes hay que tenerlos en observación porque si llegan a entrar a un estado de inmunosupresión, en algún momento pudieran llegar a desarrollar desórdenes linfoproliferativos. Otra posibilidad es que la primera ELISA nos salga positiva y después, para confirmar, yo creo que cuando tenemos una ELISA inicial sería cuando sí o sí mínimo hay que hacer otra ELISA, ¿no? A los 2 meses y medio, a los 2 meses, para verificar este resultado, ¿no? Sobre todo basándonos en la sensibilidad y especificidad que veíamos en nuestras pruebas. Hacemos la otra prueba a los 2 meses y medio. Si esta sale negativa, pues inmediatamente podemos hacer, ya sea con esta misma muestra o citar al paciente y tomar otra muestra para hacer PCR y evaluar cuál es el estado del DNA, si presenta provirus en su DNA. Si no hay presencia del provirus, o sea, si no hay inserción del material genético del virus en el huésped, pues el estado es abortivo. ¿Qué quiere decir? Que estuvo en algún momento en contacto con el virus, pero logró eliminarlo. No hay mayor presencia de la enfermedad, podemos seguir haciendo chequeos, pero lo más probable es que pues esta infección no haya sido lo suficiente como para poder desarrollar algún proceso linfoproliferativo. Ojo aquí, habría que ver cuál fue la causa de que el paciente haya estado en contacto con el virus, porque si es un paciente volvemos a un refugio que no lleva un correcto control o un propietario que constantemente está adoptando gatos de la calle, pues este paciente, aunque fue abortivo, podría llegar a tener otra vez contacto con el virus y si en ese momento está más inmunosuprimido o tiene algún estrés crónico, pudiera en ese momento desarrollar otro tipo de infección, ya no ser abortivo. Entonces, como les decía, siempre correlacionar con la historia clínica, con el estado general del paciente. Otra posibilidad es que igual nos salga positivo en la primera ELISA, hacemos una ELISA a los 2 meses y medio para confirmar este diagnóstico y nos sale negativo, inmediatamente hacemos el PCR, les digo, ya sea con la misma muestra o tomando otra muestra del paciente, hacemos PCR y si esta sale positivo, igual, quiere decir, al igual que esta de acá arriba, que el paciente está en un estado regresivo, en un estado latente. ¿Por qué? Porque ya no hay replicación viral. Lo agarramos justo en un momento en el que todavía había un poco de replicación viral, pero en este momento ya no lo hay. Y sí hay, por el contrario, material del virus o material genético del virus incrustado en el DNA del huésped. Por lo tanto, en este estado sería pues un paciente latente, ¿no? Y lo mismo que les mencionaba anteriormente, habría que estarle dando seguimiento, sobre todo si se enferma más adelante, si se infecta con algún otro bicho, o pues si simplemente entra en un estado de estrés crónico. Ya ven que los gatos son fácilmente estresables. Y por el último tendríamos el desenlace del caso que les presenté al principio, que sería la presentación más agresiva, donde si nosotros hacemos ELISAs, ya sea la inicial, a los 2 meses, o si seguimos haciéndola, siempre va a salir positivo porque el virus nunca deja de replicarse. El sistema inmune del huésped no fue lo suficientemente fuerte como para inhibir la replicación del virus. Entonces el virus sigue replicándose, tuvo tiempo suficiente para insertarse en el material genético del huésped, por lo tanto, si nosotros hacemos un PCR, este también saldría positivo, y pues esto es un estado progresivo, ¿no? Y estos son los más agresivos, de hecho por eso lo pongo aquí en rojo, porque con estos son con los que hay que tener
cierta reserva, estar monitoreando al paciente, estar viendo si se le puede dar alguna terapia como interferón, antirretrovirales o cualquier cosa que ustedes instauren en su terapia ya para tratar este tipo de enfermedades. Esto es un poquito de lo mismo. Este es como el esquema que desarrollaron la misma doctora Hoffman y Hartman para poder llegar al diagnóstico de estas enfermedades. Es lo mismo, a lo mejor es un poquito más rebuscado, pero aquí correlacionan con lo mismo que yo les fui comentando sobre el estado general del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una prueba a partir de la pregunta de si existe sospecha o no de que el paciente esté infectado con leucemia viral felina, ¿no? Entonces podemos tener dos posibilidades. Sí, el paciente está, tenemos sospechas de que el paciente pudo haber estado infectado. ¿Por qué? Porque es un paciente que recién rescatamos de la calle, que adoptamos de un refugio donde hay gatos positivos, que sale constantemente a la calle, todos los factores de riesgo que ya veíamos, ¿no? Entonces aquí hacemos la prueba de antígeno y pues tenemos dos posibilidades, o nos sale positiva o nos sale negativa. Si nos sale positiva, pues ya con los hallazgos, la doctora Hoffman y la doctora Hartman sugieren que ya con esto es suficiente como para clasificar al gato como en un estado progresivo. Si sale por el contrario negativo, pues en este momento podríamos utilizar la misma muestra o tomar otra nueva muestra para hacer PCR y ver si sale positiva o negativa. Si sale negativa, pues es muy poco probable que esté infectado. A pesar de que tiene signos clínicos sugerentes de LEF, habría que ver qué otras posibles infecciones podríamos descartar o seguirle dando seguimiento, ¿no? Si sale positivo, quiere decir que la infección es regresiva. ¿Por qué? Porque no hay replicación viral, pero sí hay presencia del material genético del virus en el huésped. Entonces, en este estado lo dejaríamos como regresivo y pues es lo que les comentaba, ¿no? Son pacientes que hay que estar monitoreando constantemente. Por el otro lado, yo siento que aquí las doctoras como que se la rebuscaron un poquito. Yo sí sugeriría hacer otra prueba, al menos que el paciente sí, no sé si en el hemograma vemos anemia severa, como lo veíamos en el caso que les presentaba, ¿no? Trombocitopenia, linfocitosis extrema, pues ya yo creo que con la única prueba es más que suficiente, pero si los signos no son tan específicos, pues a lo mejor sí valdría la pena hacer otra prueba para confirmar. Sin embargo, aquí pues las sugerencias de estas doctoras pues es directamente clasificarlo como progresivo. En el caso de que estemos tratando con un gato sano que no tiene sospechas de haber, de presentar enfermedad secundaria de leucemia viral felina, igual se hace la prueba, tenemos dos posibilidades, que sea positiva o que sea negativa. Si sale positiva, pues igual en este momento habría que hacer PCR para ver cómo está en cuanto al material genético del virus. Si el PCR sale negativo, pues lo clasificaríamos como abortivo, ¿no? Estuvo en contacto con el virus, pero no hay inserción del genoma del virus en el huésped, por lo tanto la infección es abortiva. Igual yo sugeriría seguir dando seguimiento, porque pues aquí no mencionan como el tiempo de espera, ¿no? Si nosotros no estamos contemplando los 2 meses y medio de la segunda prueba, pues aquí a lo mejor hacemos a la semana la otra prueba y no le dimos tiempo suficiente como para descartar que se lleve a cabo la inserción por mutagénesis, ¿no? Entonces, yo igual recomendaría otra prueba en este caso. Si el paciente, ellas solamente sugieren el realizar otra prueba cuando el paciente está en riesgo de haber estado expuesto al virus. Que salga, que aun cuando no tiene signos clínicos, si el paciente de repente salió o proviene de un refugio, entonces sí, ahí pues corroborar con otras pruebas, ¿no? La primera prueba salió negativa, pero está en contacto con gatos positivos o hay posibilidades de que estuviera en contacto con gatos positivos, pues hacer otra prueba. Ya si esta otra prueba sale negativa, pues la infección es muy poco probable. Pero si sale positiva, igual hacer el escaneo, como les decía, ¿no? Darle seguimiento con ELISA, hacer PCR para clasificarlo ya sea en progresiva o regresiva. Pero ya si sale positiva en más de una vez, o sea, si la hacemos una vez y la volvemos a evaluar y sale positiva, pues habría que sospechar sobre todo de estas dos, ¿no? Que sea progresivo o que sea un regresivo que todavía no estamos agarrando en la fase en la que ya el DNA se incrustó en el huésped, ¿no? Les digo, a lo mejor es un poquito más rebuscada la opción de las doctoras, sin embargo, aquí se cubren todas las posibilidades. Aquí sí nos basamos tanto en la historia clínica como ya en las pruebas de laboratorio. En lo que yo les presentaba anteriormente, pues simplemente eran las pruebas de laboratorio, pero creo que si nosotros seguimos ese protocolo, que les mencionaba,
tomando en cuenta la historia clínica del paciente, pues creo que es más sencillo y podemos llegar al diagnóstico sin problema también. Pero bueno, esta referencia es la que les mencionaba anteriormente, ustedes la pueden consultar en el artículo, aquí está el nombre del artículo, y pues también nos da un poquito más de herramientas, ¿no? Para saber bien cuál es el estado del paciente en cuanto a la infección con leucemia viral felina. Ahora, generalmente, o al menos una de las cosas que las personas o los clínicos con los que yo charlo frecuentemente y que saben que yo estoy trabajando con leucemia viral felina y con linfoma, una de las preguntas que me hacen frecuentemente es, ¿leucemia viral felina es sinónimo de linfoma o linfoma es sinónimo de leucemia viral felina? Y pues de entrada, no. O sea, ya lo hemos visto en el desarrollo de la charla, el hecho de que un paciente sea positivo a una sola prueba, sobre todo de leucemia viral felina, no significa mucho. Y si ya es positivo, si ya lo clasificamos en una de las vertientes de la infección, pues no significa que va a desarrollar linfoma, ¿no? Y también vamos a ver que no todos los linfomas van a ser, hablando del linfoma felino, obviamente, no todos los linfomas van a ser secundarios a leucemia viral felina. De hecho, como parte de los resultados del estudio que hemos estado llevando a cabo ahí en el laboratorio de patología, con la doctora Laura Romero, el doctor Rogelio Alonso del Departamento de Genética, pues hemos encontrado datos bastante interesantes. Por ejemplo, el estudio es retrospectivo de 11 años de los casos de linfoma que llegaron ahí al Departamento de Patología, y de estos 11 años solamente encontramos que el 21% de los linfomas, hablando de 75 linfomas, eran positivos al virus de leucemia viral felina. Entonces, esto deja bastante claro que no todos los linfomas son secundarios a leucemia viral felina, ¿no? De hecho, encontramos que la mayoría de los positivos pertenecían a los linfomas del tipo mediastínico y del tipo multicéntrico. Esto, si ustedes echan un clavado a la literatura, pues es lo que describen la mayoría de los autores que hablan de este tema, ¿no? De hecho, aquí igual el doctor Jarrett, el doctor Bale, también un hematólogo una eminencia en hematología, pues ellos presentan esta tabla donde nos presentan el porcentaje de positividad para leucemia viral felina de acuerdo a la presentación anatómica. Y vemos que es bastante similar a lo que yo les mencionaba, ¿no? Los casos positivos a leucemia viral felina, o la mayoría de los casos de linfoma que son del tipo multicéntrico o mediastinal, van a ser positivos a leucemia viral felina. Mientras que las presentaciones alimentarias o algunas otras presentaciones van a tener un menor efecto de este virus sobre la enfermedad neoplásica. De igual manera, ellos presentan una edad predisponente. Nosotros hicimos la misma comparación y vimos que la mayoría de nuestros casos positivos caían en la edad de menor a 2 años, de 7 meses a 2 años. En la etapa junior del gato es donde encontramos la mayoría de los casos positivos a leucemia viral felina, que es muy parecido a lo que mencionan los doctores, ¿no? Que la mayoría de estos linfomas obviamente son del tipo mediastinal o multicéntrico y pues son los que se asocian al virus. También, como parte de los productos de nuestra investigación, hicimos una revisión de cuáles eran las neoplasias más frecuentes en los gatos, y ya hablando en específico del linfoma, pues encontramos que cuando antes, la mayoría de los linfomas, antes hablando de la época de los 80s o atrás, la mayoría de los linfomas se asociaban al virus de leucemia viral felina, y esto se daba porque también no había una vacunación contra el virus. Cuando empieza a instaurarse los calendarios de vacunación, se observa que empieza a descender la cantidad de linfomas multicéntricos, la cantidad de linfomas mediastínicos o la cantidad de linfomas asociados a el virus de leucemia viral felina. Pero un dato bastante relevante es que no descendió la frecuencia de linfomas, simplemente cambió de presentación. De ser los multicéntricos, los mediastínicos, los que anterior a la vacunación se presentaban con mayor frecuencia, en la actualidad el linfoma más frecuente en gatos es el linfoma alimentario, y este no tiene nada que ver con el desarrollo o con la presencia del virus de leucemia viral felina, o al menos esto es lo que muchos autores y lo que nosotros también hemos encontrado en nuestros casos de revisión. Otra cosa que les iba a mencionar, bueno, entonces, pues siempre que tenemos un linfoma, sobre todo multicéntrico y mediastinal, son los que vamos a asociar a la presencia del virus. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de una edad, pues, en una etapa de junior, que es menor a 2 años,
con una presentación del linfoma ya sea multicéntrico, mediastínico, pues ahí sí vamos a sospechar de que esto pudiera estar relacionado a la presencia del virus. Pero, como les decía, la mayoría de los linfomas son alimentarios en la actualidad, al menos eso es lo que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio, y este linfoma alimentario se presenta con mayor frecuencia en gatos de mayor edad. La media general que se describe es entre 9 y 10 años, entonces pues estos no se han relacionado a la presencia del virus. Y ya como conclusiones, pues otra vez hacer hincapié en la parte de las consideraciones clínicas, ¿no? Nosotros el abordaje diagnóstico lo debemos de hacer desde que el paciente llega a consulta, el examen físico general, la anamnesis que nos presentan, y ya con base en eso nosotros podemos ir eligiendo las pruebas diagnósticas. Saber que la infección con leucemia viral felina puede tener distintos desenlaces. Uno de ellos, pues, ni siquiera va a causar una patogenia como tal, no va a causar signos clínicos en el paciente. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una prueba positiva, pues no significa ya un mal pronóstico para el paciente, sino hay que hacer el abordaje, como les mencionaba anteriormente, para poder determinar cuál es el estado en el cual se encuentra nuestro paciente. Tener consideración en cuanto a la elección e interpretación que hacemos de nuestras pruebas, sobre todo hablando de las pruebas de ELISA o inmunocromatografía, por lo que les mencionaba, ¿no? De su especificidad y su sensibilidad. Y pues ya una vez que hacemos o que se nos presenta el paciente con un resultado positivo, pues hacer el correcto abordaje. Muchas veces se quedan, o la mayoría de las veces, me atrevería a decir, se quedan con el resultado de la primera ELISA, y esto no es para nada conveniente, porque como vimos no podemos saber bien cuál es el estado. Entonces, si nosotros hacemos mínimo otra ELISA más, o si hacemos el protocolo completo y utilizamos las pruebas de PCR para evaluar si hay inserción del material genético del virus, pues ya podríamos adecuar exactamente a nuestro paciente sobre los diferentes tipos de infección, y pues podríamos darle mayores recomendaciones a los propietarios. Y pues, como ya les decía en la última parte de la charla, el que haya una infección con leucemia viral felina no significa que el paciente vaya a desarrollar linfoma, y viceversa, ¿no? No todos los linfomas son secundarios a leucemia viral felina. Por último, yo creo que lo más importante no es una sentencia de muerte. O sea, el hecho de que nuestro paciente salga positivo a leucemia viral felina sí es algo de consideración, sí es algo que nos debe de prender los focos rojos para nosotros hacer el correcto abordaje diagnóstico, pero no es una sentencia de muerte, ¿no? Habría que ver cuál es el estado en el que se encuentra el paciente, habría que ver cuáles son nuestras herramientas terapéuticas para poder brindarle la mejor calidad de vida a estos pacientes.